Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 3 y le hablaremos sobre el tema del Banco Mundial. En el siguiente trabajo de investigación se presentará lo relacionado al Banco Mundial. Se abordarán temas principales como lo son su sede, su misión, su propósito y los organismos por los cuales está conformado. También se mencionarán los países que lo integran. Al ser México parte de esta organización, se abordará la fecha en que México se unió, el motivo por el cual ingresó y los resultados que se han obtenido desde que México pertenece al Banco Mundial. También se tocará el tema sobre las ventajas y desventajas que esto implica. El Grupo Banco Mundial es una de las fuentes más importantes de financiamiento y conocimiento para los países en desarrollo. Está integrado por 5 instituciones que se han comprometido a reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible. Se encuentra conformado por 189 países, con personal de más de 170 países y oficinas en más de 130 lugares en todo el mundo. Las 5 instituciones que lo integran trabajan para reducir la pobreza, generar prosperidad y compartida en los países en desarrollo. Es decir, el Banco Mundial es una institución muy importante a nivel global en la cual instituciones privadas como públicas acuden cuando tengan problemas sobre financiamiento. Ayuda a aumentar la prosperidad compartida y reducir la pobreza, así como promover el desarrollo sostenible. Las 5 instituciones que lo integran son las siguientes. El BIR, que es el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. El AIF, que es la Asociación Internacional de Fomento. La IFC, que es la Corporación Financiera Internacional. El MIGA, que es el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones. El CIADI, que es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Estas 5 instituciones integran el Banco Mundial. El BIR y el AIF conforman el Banco Mundial, el que proporciona financiamiento, asesoría sobre políticas y asistencias técnicas a los gobiernos de los países en desarrollo. Es decir, el BIRF y el AIF son los que se encargan principalmente en proporcionar el financiamiento y la asesoría. El AIF se concentra en los países más pobres del mundo, mientras que el BIRF otorga asistencia a países de ingreso mediano. Esto quiere decir que depende de la situación en la que se encuentra el país, será asignado a alguna institución. Si el país se encuentra en una situación de pobreza extrema y no tiene un desarrollo, será asesorado por el AIF. Mientras que si el país se encuentra en una buena economía, tiene un desarrollo mediano y no encuentra una pobreza extrema, será asesorado por el BIR. El IFC, el MIGA y el CIADI, que son los 3 restantes, se concentran en el fortalecimiento del sector privado en los países en desarrollo. A través de estas 3 instituciones, el Banco Mundial proporciona financiamiento, asistencias técnicas, seguros contra riesgos políticos y mecanismos de solución de diferencias para las empresas privadas, incluidas instituciones financieras. Es decir, como los pasados 2 instituciones ayudan a países pobres y no pobres en financiamiento, estas 3 ayudan en el sector privado. Estas otorgan asistencias técnicas, seguros contra riesgos y mecanismos de solución a diferencias entre las empresas. Es decir, estas 3 principalmente ofrecen asesorías y asistencias. El Banco Mundial tiene por misión poner fin a la pobreza extrema. Esta es su principal misión que obtiene, ya que para esto fue concebida. Con esta se intenta ayudar a que los países más pobres dejen de ser pobres mediante ayudas financieros, financiamientos y lo relacionado para que puedan salir adelante y tener un desarrollo. Reducir el 3% al porcentaje de las personas que viven con menos de $1.90 al día. Esto está esperado y proyectado que se pueda lograr a más tardar en 2030. Promover la prosperidad compartida, es decir, que los países con mejor desarrollo o mejor economía puedan ofrecer financiamientos o apoyos económicos a países que se encuentren en pobreza o que no tengan un desarrollo adecuado. Fomentar el aumento de los ingresos del 40% más pobre de la población, esto en todos los países. El Grupo Banco Mundial fue creado en 1944 y tiene su sede en la ciudad de Washington. Desde su concepción, el Banco Mundial ha pasado de ser una entidad única con un grupo pequeño de trabajadores a ser un grupo grande con 5 instituciones
de desarrollo que están estrechamente relacionadas entre sí. En un principio el Banco Mundial contó con un personal homogéneo que iba solo de ingenieros y analistas financieros ubicados única y exclusivamente en la ciudad de Washington. Es decir, era un grupo pequeño y únicamente se encargaba o ayudaba en las áreas de Washington, no más allá. Pero hoy en día dispone de un amplio abanico de profesionales que van desde economistas, expertos en políticas públicas, especialistas sectoriales y científicos sociales. Esto que más de un tercio de ellos se desempeñan en oficinas de distintos países. Es decir, ahora nos damos cuenta que más de un tercio de todos los trabajadores se encuentran fuera de Washington cuando en sus inicios era un grupo reducido y únicamente en Washington. El Grupo Banco Mundial trabaja en todas las principales esferas de desarrollo, proporcionando una gran variedad de productos financieros y asistencias técnicas, logrando así ayudar a los países para que enfrenten los desafíos que se pudieran enfrentar, ofreciendo conocimientos de vanguardia y aplicación de soluciones innovadoras. Es decir, este tiene como propósito tanto ayudar financieramente como ayudar ante posibles problemas que se puedan enfrentar. Esto ofreciendo soluciones innovadoras, soluciones diferentes y compartiendo conocimientos de país a país. Si un país en desarrollo tiene conocimientos que puedan ayudar a países no desarrollados, esto ayuda a que se comparen, se apoyen y tengan una mejor información. Desde 1944, el Banco Mundial ha financiado más de 12.000 proyectos de desarrollo mediante préstamos tradicionales, créditos de interés y donaciones. Como vemos, el Banco Mundial ha ayudado de mucho, ayudando préstamos y ayudando con ideas innovadoras a países en desarrollo. Países miembros del grupo. El Banco Mundial funciona como una cooperativa integrada por 189 países miembros. Estos países o accionistas son representados por una junta de gobernadores, el máximo órgano responsable de formular políticas en la institución. Los 5 principales accionistas, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, nombran cada uno un director ejecutivo, y los demás países miembros son representados por los otros 20 directores ejecutivos electos restantes. Las organizaciones que forman el Banco Mundial son propiedad de los gobiernos de los países miembros, y estos son quienes, en el marco de esas instituciones, tienen la capacidad de tomar las decisiones definitivas sobre cualquier asunto, ya sea político, financiero o relativo a la adhesión. Los países miembros gobiernan el grupo del Banco Mundial a través de la Junta de Gobernadores y el Directorio Ejecutivo. Estos órganos toman todas las decisiones importantes en las organizaciones. Con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Constitutivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, si un país desea ser miembro del banco, primero debe adherirse al Fondo Monetario Internacional. Para ser miembro de otras organizaciones como la AIF, la IFC y el MIGA, primero hay que ser miembro del BIRF, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Algunos de los países miembros son Canadá, que se unió el 27 de diciembre de 1945, China, el 27 de diciembre de 1945, Estados Unidos, 27 de diciembre de 1945, México, 31 de diciembre de 1945, Alemania, el 14 de agosto de 1952. El Banco Mundial en México. México forma parte de esta organización desde el 31 de diciembre de 1945. La labor del Banco Mundial en México se organiza en torno a un modelo que ofrece soluciones integrales y personalizadas para el desarrollo mediante un paquete de herramientas financieras de conocimiento y coordinación en todas las ramas de la institución. Motivos por los cuales México es miembro. El marco de alianza con México fue discutido por el Directorio Ejecutivo del Grupo del Banco Mundial el 27 de febrero del 2020. Cubre un periodo de 6 años, 2020-2025, y alinea el trabajo del Banco Mundial al Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de México. Sus objetivos siguen siendo relevantes en el contexto actual, permitiendo ajustes flexibles y estratégicos para responder a los actuales choques de oferta y demanda.
El marco de alianza se basa en el análisis de diagnóstico sistemático del país y refleja la perspectiva y la estrategia de las autoridades. Ventajas de pertenecer al Banco Mundial. Ampliar el acceso financiero para los pobres de México y apoyar la recuperación económica. Durante los últimos 5 años, el Banco Mundial ha apoyado los esfuerzos de México para profundizar la inclusión financiera y ampliar el acceso financiero, que ha sido un cuello de botella crítico para el crecimiento y la reducción de la pobreza. El banco ha apoyado la expansión de México del acceso financiero para las poblaciones pobres y rurales, las mujeres, los jóvenes y los pequeñas y medianas empresas. A través de una red recientemente establecida de intermediarios financieros privados, el proyecto de expansión de finanzas rurales aumentó la disponibilidad de financiamiento para las MyPymes rurales en áreas donde la banca comercial no ha podido llegar a los productores locales. El acceso limitado al financiamiento es un cuello de botella para el crecimiento y la reducción de la pobreza en México. Este proyecto ayudó a establecer y a mejorar la capacidad crediticia, de riesgo y de gestión de más de 195 pequeños intermediarios ubicados en áreas rurales. Después de 4 años de implementación, se otorgan 174,000 créditos con fines productivos, tamaño promedio de préstamo $1,850 a 140,000 productores locales y MyPymes, de los cuales el 76% se encuentran en áreas rurales de los estados más pobres del sur. El 81% se otorgaron a mujeres y el 17% a personas que viven en comunidades clasificadas como marginadas o altamente marginadas por el Consejo Nacional de Población, CONAPO. Las desventajas de pertenecer al Banco Mundial. El Banco Mundial ha financiado proyectos que provocaron daño ambiental masivo. Por ejemplo, la represa Sardar Sarovar en India, que causó el desplazamiento de más de 240,000 personas a sitios de tierras pobres, sin agua potable y sin electricidad. La represa Pak-Mont en Tailandia, que destruyó completamente los pesqueros en el río, reduciendo la pobreza a los pescadores de la región y alterando drásticamente la dieta de un número intocable de personas que viven en la cuenca del río en Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam. Favorece los intereses de los países industrializados, siendo como desventaja lo siguiente. Se ha favorecido la exportación de residuos peligrosos o tóxicos a países en desarrollo. Se ha favorecido la reubicación de industrias contaminantes de los países industriales en países en desarrollo. Y para finalizar, podemos decir que el Banco Mundial es una organización financiera con la finalidad de acabar la pobreza extrema que existe en el mundo, pero no todo ha sido bueno, ya que también ha cometido errores como el financiar proyectos que dañaron el medio ambiente. Su misión es apoyada por 5 instituciones, las cuales se integran para llegar a los mismos propósitos, intentando brindar un bien común para la población en la parte económica.